Con respecto a los puntuales, vamos a empezar ya. En primer lugar, dar las gracias a todos por la asistencia, sobre todo también a los invitados que llevamos especiales. Y cuidado con lo que decís, que se está grabando todo y luego se cuelga en la web de la tele. Que avisan, no está ahí. Bien, como sabéis, las tertulias del Ateneo, que van por más de 30 años celebrándose, las organizan entre Ateneo Riojano, la ONCE y Amigos de La Rioja. Y en los últimos años tiene este formato circular en el que intentamos que no solo hable gente del Estado, sino que la gente participe en las tertulias. En este caso, el tema, como sabéis, va a derivar entre la prensa escrita o en papel. Que vamos a decir que prensa en papel, porque lo llaman prensa en papel o escrita y prensa digital. Como es evidente, pues hay muchos más medios de comunicación, pero en este caso, aunque algunos salga citado de vez en cuando, pues vamos a definir esto. Importante, para fomentar el diálogo y la tertulia, pues queremos que sea una tertulia de bar de las antiguas, en las que la gente escuchaba con respeto, se aprendía y se debatía, alguna vez acababan los puños también. Pues tenemos un poquito de vino que nos quede sin bodegas franco-españolas, porque como suelo decir todos los días, igual un poco de vino que salta la lengua, ya demasiado vino por la engarra y agotarla también los sentidos. Como comentaba, en esta ocasión el tema es la prensa y la organización, como veis aquí, tiene un buen plantel de invitados especiales, que son los que intervendrán en primer lugar, y luego ya iremos dando palabras, y veo también, aparte de público atento, veo personal cualificado en el fondo, toda la canalla se ha puesto al fondo, vamos a querrás ir pronto, no sé lo que pasa. Bien, empiezo por aquí por mi derecha, tenemos a Pablo Álvarez, que yo trabajo en más sitios y ahí tiene callo. Hoy viene en doble representación del diario La Rioja, que es la prensa escrita que estaba invitada a esta tertulia, y como también jefe de larioja.com. Después a su lado está Chus del Río, que ha sido todo en esta profesión. Empezó en la radio, luego se fue a los Madriles, llegó a ser su director de LAS, todo dentro del ámbito de Prisa, pero mientras estaba en Prisa a la vez empezó con la comunicación, con las agencias de comunicación. Tiene un currículum que no cabe en estas dos páginas que me he traído, y a la larga volvió otra vez aquí a La Rioja, creó una compañía y a raíz de ahí con otra gente creó un digital que se llama 941, que es por lo que está hoy aquí. A su lado está, y voy a decirlo yo para no equivocarme, Sergio Capellano Valde, secretario y portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja. ¿Por qué? Pues porque si alguien va a ver dentro de unos años si realmente tiene en cuenta la cosa escrita, o ya la digital ha sido sucumbida por un chip que nos ponga en el cerebro y ya nos programa la información, que es parecido a lo que empieza a pasar, pues él lo verá y nos puede dar su visión como joven consumidor de información, que me imagino que es. A su lado está el veterano Antonio Ejido, que también lo ha sido todo, pero sobre todo en la radio, que empezó hace muchísimos años, cuando la red era blanco y negro todavía, en Madrid. Luego ya fue director de varias emisoras de Onda Cero hasta que recaló en La Rioja. Ya no nos lo quitamos de encima ni con vino hirviendo. Y después de Onda Cero pasaba a Radio Nacional y después ejerce el brillante oficio de emprendedor, que es como llaman los modernos a los que tienen la necesidad de hacerse autónomos. Entonces, como persona de experiencia que ha visto todo el proceso y que además ha tenido todas las habichuelas, pues yo creo que es una persona de referencia que nos puede contar un poquito cómo ve el asunto, y además me ha pedido hablar en primer lugar, y como además es asiduo a las tertulias del Ateneo, no me he podido. Y allá del todo está Ignacio Fernández Argandoña, que yo lo conocí en el mundo de la radio, de lo que era Radio Popular, que luego fue Cope Rioja, de la que luego fue después director comercial, luego apareció otra vez en los medios de comunicación de Azul, en la primera etapa de rioja2.com, y después ahora es el gerente en la segunda etapa, o tercera casi diría yo, tercera etapa ya de rioja2.com, así que también por el lado de la prensa digital pues puede contar una muestra. Así pues, doy la palabra a Antonio. Vale. Y nos podéis servir vino tranquilamente. Perfecto, miramos aquí. Pues muy buenas tardes y en principio muchas gracias a los organizadores, tanto al Ateneo como Amigos de La Rioja y la ONCE. Te había pedido simplemente el actuar en primer lugar porque no representa ningún medio, bueno, es el tampoco, pero
no representamos él ni yo a ningún medio en concreto, sino que en ocasiones incluso trabajamos para todos. Sobre el título, que es sobre el Fernando, que me vaya puesto el teléfono molestando para que si sois tan amables lo pongáis en silencio, o como dices también de buenas horas en modo. No sé muy bien lo que significa, pero el juicio del otro día quería poner en modo. Sobre el título de la tertulia, prensa escrita / prensa digital, complemento o rivalidad, aunque he leído hoy en algún medio que lo ponía en interrogante, lo cierto es que la organización no lo enviaba en interrogante, por lo cual nos los enviaba como afirmativo, lo cual es muy significativo y al mismo tiempo atractivo. Yo me gustaría repasar un poco rápidamente dos o tres conceptos básicos. En principio, que en La Rioja hay 3 cabeceras de prensa escrita: La Rioja, Noticias de La Rioja y Gente, los 2 últimos que son gratuitos, no tiene nada que ver con La Rioja, que es periódico de pago, e incluso no tiene que ver ni en la trayectoria ni en las historias, ni siquiera en el tema de la periodicidad, porque Noticias de La Rioja aparece de martes a jueves y Gente solamente los viernes, y en cambio el diario La Rioja está todos los días en la noche. No debemos olvidar que todos, y detrás de cada uno de ellos hay empresas, y me gusta repetirlo muchas veces. Los medios de comunicación son también empresas, igual que Bull, que gusta y quiere y desea y tiene que vender el tornillo, pues nosotros tenemos que vender información, por lo cual no hay que echarse atrás, sino al revés, indicar de que son empresas que tienen que ganar dinero, y ese es un poco el objetivo que tienen también los medios de comunicación, que es un tema que muchas veces olvidamos. La crisis yo creo que influyó mucho, y está influyendo mucho en general en todos los medios de comunicación, en el tema de periódicos, no solamente por la bajada de publicidad y el resto de los medios, bajada de publicidad, lo cual implica, pero eso también implica, en el caso por ejemplo de La Rioja, supongo, por los datos además que ha venido en evolución, que el hecho de cobrar pues también ha bajado y ha reducido la audiencia. Por otro lado, yo creo que las personas mayores estamos más acostumbradas, eso Sergio nos podrá decir después, las personas mayores en general estamos más acostumbrados a leer el periódico, o por lo menos a ojearle, porque no lo leemos enteramente, pero seguramente los jóvenes ya van a las otras herramientas de las cuales nos podrá comentar, donde además se pueden leer todos absolutamente lo que queramos. Por lo cual también es importante un poco el tema de la evolución y hacia dónde pueden ir los medios escritos. No obstante, igual que no murió la radio cuando se creó la televisión, yo creo que no morirá por ahora, o por lo menos le deseo larga vida todavía a los medios escritos. El gran dilema de este medio, además, que nos plantea ahora mismo es el hábito de la lectura toda mañana y qué ofrece cada periódico toda mañana. Yo creo que los medios van a seguir viviendo, pero se tienen que ubicar o reubicar para saber aquello que dan, y siempre, obviamente, con la vista puesta más que nada en aquel que es su comprador, es decir, en su cliente. Vuelvo a trampa del título, en lo califico de trampa ahora como complemento o rivalidad. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esos 3 medios escritos, La Rioja, Noticias y Gente también tienen sus páginas web, es decir, también tienen su periódico digital, y además muy diferentes. Obviamente, La Rioja no está ofreciendo aquellos titulares que ofrece el periódico para obligar, obviamente, a que la gente vaya a buscar y pague por esa información adicional que no vas a conseguir hasta dentro de 2 o 3 días, y esto me lo dirá después Pablo, precisamente en el digital. No aparecen en el digital de La Rioja todas las noticias que aparecen en el periódico. Por su parte, Noticias de La Rioja yo creo que no hace competencia, o no pretende hacer ninguna competencia en la página digital, en el campo digital, sino simplemente muestra una serie de noticias cada día que va variando, sin más. Y en el caso de Gente todavía es diferente, porque ni siquiera ofrece muchas veces aquellas informaciones que aparecen en el periódico, sino que se surte de las informaciones que da una agencia de comunicación, lo cual todavía es más extraño. Vocento, por cierto, hoy anunciaba en una de las páginas el consejero delegado que va a empezar a cobrar en más periódicos de lo que está haciendo ahora, porque ahora ya el hecho de meter en los periódicos digitales de 4 periódicos, si mal no recuerdo, en toda España, está cobrando, y que además eso irá paulatinamente
en las diferentes provincias para que aquel que quiera producto digital lo tenga que pagar. Junto a ellos están los medios digitales, 941, Rioja 2, pero también los digitales que ofrecen información actualizada directa de la región, es decir, hay una página web de Europa Press donde te puedes informar de toda la actualidad de la jornada. EFE también lo tiene, aunque más restringido. Tenemos la web de las emisoras de radio, que no hay que olvidar, donde no solamente ofrecen la información nacional que surge en Madrid, sino que además ofrecen también información local, que reproducen también los sonidos de su propia emisora. Es decir, tenemos un amplio abanico de competencia, esta sí, que puede ser en directo y al minuto, incluso dándonos cuenta de que el periódico que estemos leyendo seguramente algunas de las noticias ya han encontrado su solución buscándola en los periódicos digitales. También hay páginas y periódicos más especializados, como es el caso de Springbook, que es un periódico dedicado enteramente a la cultura y que aparece todos los viernes su renovación. Tema importante para mí a destacar, indudablemente atraer al lector. Y sobre todo que el lector vaya buscando siempre al profesional, a los medios profesionales, aquellos que trabajan a través del periodismo. Lo cual significa no abandonar y no olvidar, pero sí tener lejos todo aquello que nos aparece como las redes sociales, donde muchas veces hay informaciones que no aparecen firmadas por el profesional del periodismo. ¿Complemento rivalidad? Pues entonces, pues sí o no, y todo lo contrario, es decir, muchas veces es complemento, otras veces es rivalidad, y lo que a mí me gustaría es que la situación promoviera que todos los medios que están aquí, bueno, que no han venido, que no han sido invitados, que ganaran dinero continuamente, porque de esta forma podemos estar contratados más periodistas y de esta forma seguramente habría más libertad, de esta forma podemos informar mejor. Es decir, todo es una gran cadena donde lo principal finalmente es que cada medio sea diferente y que cada uno busque su audiencia y busque su clientela. Es como el mundo del vino, hay 50.000 marcas, pero que hay que ser diferente por algo y que eso sabes tú bien, ¿verdad, Jaime? Pero todos buenos. Exactamente. Bueno, yo creo que la intervención de Antonio muy acertada, luego seguramente podrá hablar un poquito más en alguna de las cosas. Vamos a pasar ahora la palabra a Pablo en su doble vertiente de Diario La Rioja y La Rioja.com. Así me gustaría más que hablaras ahora solo como Diario La Rioja y a medida que vayan pasando las palabras a La Rioja.com, me imagino que será difícil. No, bueno, lo primero tengo que agradeceros por lo que habéis invitado y tal. Creo que disculpar a mi director para la discusión que está aquí, es porque la agenda es bastante más complicada que la mía. Es complicado que yo hable como periódico, como web, porque es que en realidad no somos dos cosas distintas. Quiero decir, el periódico La Rioja, que tiene 130 años, y nosotros, la web, que tenemos 20, no somos dos empresas distintas, no tenemos dos relaciones distintas, partimos todos de una misma relación, proceso de siempre de integración entre una cosa y otra, que no es fácil ni es sencillo, muchas cosas que hablar, pero que somos básicamente lo mismo. Si lo que me pides es que te diga, desde el punto de vista del papel, que ha supuesto Internet, o bueno, lo diré yo, Internet es el medio perfecto para el periodista. O sea, tiene la inmediatez de la radio, tiene la capacidad de hacer un directo como televisión, tiene la capacidad de entrar en toda la profundidad que quieras en el derecho del papel, tiene la parte que no tenía ninguno de esos medios, que es el hecho de poder hablar con el usuario y que la comunicación sea en dos sentidos. Eso es verdad, y lo malo de Internet es que se ha cargado el modelo de negocio de todos los medios de comunicación con la posible excepción de la radio. Internet es maravilloso para el periodista, para la empresa de comunicación es una gran ventaja. Para la empresa de comunicación tradicional. Sí. No, es así, eso no tiene vuelta de hoja. Al final, los otros son públicos. Ha salido el ejemplo. El EGM ha salido hace bien poquito. Se ve la evolución de todos los medios de comunicación, excepto de la radio, que como digo yo, es el único medio que se escucha en el coche de muchas cocinas.
después eso el problema que tiene Internet es ese, que se ha cargado el modelo de negocio de todos los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, lo que decía Antonio, de ganar dinero para un medio de comunicación, o más realistamente, de no perder dinero, de sobrevivir para el medio de comunicación, es muy difícil. ¿Eso qué ha supuesto? Pues ha supuesto que la gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales en España y en el mundo hayan optado por reducir costes. Y no se puede reducir costes de redacción sin reducir calidad de servicio. Eso es así. En mi caso, en el caso de La Rioja, hemos tenido muchísima suerte hasta ahora, nunca hemos perdido dinero, al menos una cantidad significativa de dinero que hemos hecho después de la crisis. La redacción ha podido ajustarse de una manera natural, digamos, sin tener que acudir a las traumáticas. Y creo, sinceramente, que lo que es la calidad hasta ahora no se ha sentido sin que lo tiene. Hemos dejado de hacer algunas cosas que antes hacíamos y yo creo que está bien. Significa cosas que no nos daban mucho sentido. Pero bueno, luego me dejas hablar con internet, ¿verdad? Pero hablando como papel, yo no tengo ni idea de qué va a pasar con el papel de aquí a 10 años. Ni idea. 10 años. Ni idea. Yo creo que no va a desaparecer. Creo que tiene un futuro como producto de nicho que no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados hace 10 años más. Es que claro, aquí nos parece que las cosas han cambiado rápido, pero no nos damos cuenta de cómo rápido han cambiado hasta que no se hacen momentos. Hace 10 años, en 2008, la prensa española ya hizo su récord de difusión y de realismo. En 2008. En 10 años, esas mismas empresas se han visto obligadas a decir, no, es que esto que estaban haciendo, que hasta el 2008 nos hacía de oro, entre comillas, que esto nunca ha sido nunca un negocio de millonarios, pero nosotros no. Que no vale, que tenemos que buscar otro negocio y que tenemos que buscar otra manera de funcionar. Hablaremos del resto de la tertulia, pero yo quiero retratarme a una decisión que tomamos los periódicos en su momento, que fue la de dar todos los contenidos gratis, que ha sido probablemente la decisión más de la que más se han arrepentido los medios de comunicación, que sin embargo creo que por no haberla tomado, fueron decisiones que se toman, ¿qué hacemos con esto? Venga, esta internet es una cosa de todo. Creo que por eso estamos aquí todavía. Por ese error, entre comillas, creo que por eso sobrevivimos. Porque si no, estaremos aquí vendiendo los mismos periódicos que vendemos, o sea, no están ahí, ¿no? Un poquito más de la mitad que hace 10 años. Y sin audiencia. Sin audiencia, perdón. Sin audiencia. Es decir, ahora mismo, La Rioja, que por su mala cabeza de regalar noticias que tuvo hace 10 años, pues tenemos todavía una parte muy mayoritaria de la audiencia de internet aquí. Y bueno, nos hace falta sacarle pasta. Una de las cosas que ha dicho Antonio es verdad, pero ya veremos. Sí. Bueno, pues también está bien esta primera intervención de Pablo porque se ve cuál es el problema y está claro. Si os parece ahora, vamos a hablar ahora a Chus porque va a podernos dar una versión más global del fenómeno de los medios en internet, digamos que viene del cogollo de Madrid y de todo aquello que se gestaba, y tú no sé si fuiste listo o te tocó así, pero de repente saliste picando de prisa y la tele y las cosas y el diario As y te pusiste en el proceso mundo de internet cuando todavía no era lo que es hoy día. Y quizá nos puedas intentar dar una versión global del fenómeno de los medios en internet y a lo largo de tu siguiente intervención, por ejemplo, igual estamos ya el rato como fenómeno lejano. Y así Nacho habla de un digital eminentemente lejano. Perfecto. Yo, aprovechando esa provocación de la que hablaba Antonio sobre que es el título de la conferencia, permitidme que haga otra provocación. Para mí es una pregunta. Yo digo que sí, que la prensa de papel es un excelente complemento para la prensa digital. Yo creo que la cuestión no está en discutir si hay prensa papel y prensa digital. Aquí ahora mismo
me refiero a La Rioja, ya la yo se hablaría de grandes y pequeños, y yo tengo claro que esto es una cuestión de marca. Esto no es una cuestión de soporte, ¿vale? Es una cuestión de marca, y en este caso la marca La Rioja pues, será difícil que cualquiera de los que estamos aquí ya superar, acercarnos, ¿no? Pero en todo el mundo está pasando exactamente lo mismo. Ese error que parece un error y del que todo el mundo habla, y que yo tenía apuntado aquí, de dar las noticias gratis, si no hubiesen dado las noticias gratis, ahora los diarios de entonces no tendrían audiencia. El País, donde yo estaba en Prisa, decidió cerrar y cobrar por los contenidos. Y el resultado fue que El Mundo se hizo líder de la prensa digital. El Mundo jamás hubiera sido líder de la prensa digital si El País se hubiese mantenido abierto. Bueno, pues aquella decisión que hubo que echar atrás, pues al País le costó mucho dinero y mucho tiempo y mucha inversión para poder recuperar la posición de liderazgo que volvió a ocupar después. También estoy de acuerdo con Pablo en lo que dice sobre el papel. El papel va a seguir existiendo, yo no tengo ninguna duda. El papel va a seguir existiendo no sé cuántos años. Pero lo que sí tengo claro es que dentro de 40 años, en este Ateneo, habrá alguien que cuente, bueno, estos de nuestros abuelos y tal, hacían una cosa curiosísima para las noticias. Entonces, iban al monte, talaban los árboles, hacían papel. Entonces el papel lo metían en unas máquinas. Entonces unos señores, mientras tanto durante el día, escribían en unas máquinas de escribir y eso se ponía ese papel, se imprimía y luego unos camiones lo repartían. Claro, pues es que si lo piensas, es una cosa... El periódico es tan mirado todos los días, es tan mirado, pero es que con la perspectiva histórica yo me imagino las caras de estos pobres que ya están naciendo con la tablet en las manos, pues que no van a entender absolutamente nada de que hiciéramos aquello, ¿no? Pero sí que el papel sigue siendo un soporte que vale para muchísimas cosas, pero no vale para las noticias. Desgraciadamente, porque no puedes sacar un papel en un minuto. Y en internet o en la radio sí se puede hacer, o en la tele sí se puede hacer. Y por las mañanas, por leer las noticias de ayer, pues ya no nos apetece, porque ya las hemos observado. Cuando lees en el periódico las noticias, son las noticias que has oído en la radio o visto en internet en la mañana anterior. O sea, son tan viejas, has oído ya tantas cosas sobre eso, que lo único que hace falta es el contenido que debe aportar el diario, el papel, que es la reflexión, el análisis, el entrar en profundidad en todas esas cosas. Para eso, pues, ese es el papel que hablamos. O sea, yo creo que sea un papel totalmente diferente. Y desde el punto de vista empresarial, también lo que ocurre es que las empresas digitales son más baratas. Hacer un papel, hacer un periódico es muy caro. Solo por lo que acabo de explicar hace un minuto es carísimo. Hacer un sitio web, bueno, pues casi te diría que basta con una persona y un ordenador y una conexión a internet. Ya está. Cuando en todos estos seres que ha habido en los diarios, de cada periodista despedido salía un proyecto periodístico digital, porque todo el mundo acababa queriendo hacer eso. Lo que sí es verdad es que la llegada de todos estos nuevos soportes digitales o de estos nuevos actores aquí y fuera ha revitalizado el panorama periodístico mucho, ¿no? Yo creo que eso es una gran noticia. Y aquí y fuera de aquí. Y por poner algún ejemplo, y ahora voy a la sección global, ¿vale? Por poner algún ejemplo más local. Seguramente de los atropellos en Logroño no se hablaba hasta hace 3 años tanto como se empezó a hablar desde que 941 nació, con una sección que se llamaba Atención Peatón, y en la que hablábamos absolutamente todos los atropellos que ocurrían en Logroño. Bueno, pues eso se puso, al final se ha puesto en el centro de la conversación de la ciudad. Eso pasa, no es que La Rioja obviara los atropellos, que seguramente no los obviaba, pero no les daba a lo mejor la importancia que ellos creían, porque le daban más importancia. El tener una competencia, alguien enfrente que te pincha un poquito, bueno, pues eso lo que acaba provocando es que todo el mundo mejore. Y no es solo una cosa de aquí. El caso Cifuentes es un caso del diario.es y del confidencial.com, pero principalmente del diario.es.
y un diario digital, que le pese a Albert Rivera, que dijo que Cifuentes no podía emitir solo porque un diario digital está para eso. No, pues, un diario digital es tan diario como un diario de papel, ¿no? Y la ese informe semanal, que se cascaron media hora de reportaje sin hablar del diario.es. Bueno, pues, eso es un diario digital. O sea, el diario digital no es otra cosa que hacer periodismo. Luego volveremos a lo local, por tirarnos un poco a lo global. Es verdad que yo he dado muchas vueltas al mundo, además haciendo consultoría y viendo este mismo problema, y este problema se repite y se replica en todos los lugares del mundo. Da igual. He estado trabajando en Seúl y el problema es el mismo. He estado trabajando en Río de Janeiro y el problema es el mismo. En Argentina el problema es el mismo. En Nueva York el problema es el mismo. En todos los sitios el problema es el mismo. El problema es las empresas periodísticas tradicionales que tienen un soporte papel o incluso un soporte radio, un soporte offline, me da igual una radio y una televisión que un periódico, necesitan hacer una transformación que estamos inventando. O sea, esto no está inventado, no hay una referencia de cómo se hacía antes, esto lo estamos inventando cada mañana. Las empresas de papel, o las radios, insisto, las empresas tradicionales necesitan hacer ese cambio, esa evolución, en la que hay que pasar por integrar la redacción o no integrarla, porque a lo mejor pensamos que lo mejor es integrar la redacción, pero no lo mejor es tener equipos propios. Toda esa discusión, todos los días hay que hacer un periódico y todos los días hay que llegar a todos los kioscos y todos los días tienen que estar viendo las noticias. Entonces, es un problema global, absolutamente global, y es un problema del que yo creo que los medios van a salir muy reforzados y el periodismo va a salir muy reforzado, porque, entre otras cosas, hemos sido los primeros en sufrir, o casi los primeros en sufrir, el problema de la transformación digital. Hay muchísimas industrias en las que sus líderes de transformación digital son periodistas. En los bancos, en las cúpulas de los bancos, en los equipos de transformación digital, hay muchos periodistas. Y en otras empresas. ¿Por qué? Porque los periodistas fuimos los primeros que sufrimos eso. Y los que, aunque nos costó mucho, terminamos por entender esto hay que afrontarlo y hay que afrontarlo de frente. Nosotros lo hemos afrontado sin tener ni idea, pegándonos con Google. Entonces, hemos decidido, los diarios españoles han decidido cerrar la puerta a una de sus mayores fuentes de tráfico, que es Google. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero en esa de es que no ganamos el dinero suficiente, bueno, pues se dan, no sé si palos de ciego o palos, o se hacen movimientos pensando que es lo que va a ser lo mejor en ese momento. Y a lo mejor esa decisión, que yo creo que no fue buena, a lo mejor dentro de 5 años vemos que fue buena, pero por otra cosa totalmente distinta, que es un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? O sea, aunque todo el mundo piense los diarios se equivocaron al dar gratis las noticias, seguramente no se equivocaron. Bueno, yo creo que podríamos estar escuchándole 2 horas porque es muy interesante lo que dice, pero vamos a dejar que hable los demás porque lo tiene bien pensado desde hace muchos años esto y porque eso lo cuenta como que parece que se lo acaba de inventar, pero no. Nacho, ¿nos cuentas cómo fue o cómo lo veis desde los dejados en todas las etapas o centrándote ahora? ¿Cómo tú lo ves? Os cuento 3 etapas que han sido un poco guariana. Yo creo que esto surgió en el 2007, que todavía no estaba por allí, desapareció a quebrar la empresa, no sé qué, si que luego ya no estaba, volvió a aparecer, estamos accionistas nuevos y ahora tiene una tercera etapa que sea la última y para siempre. Yo sobre estas reflexiones que hacemos, creo que lo importante del periodismo digital son 2 conceptos para mí. Es uno, la universalización, o sea, mi suegra tiene un libro muy antiguo que había una entrevista a Luca de Tena cuando funda la OFE. Dice, era un señor muy rico, y dice, pues tengo 50 millones, vamos a hacer un periódico. Que es lo que comentaba antes tenías mucho dinero y hacías un periódico. Ahora cualquiera puede hacer un periódico, acceder, informar, con un canal de ida y vuelta, o sea, tú hablas directamente con los lectores. Antes estaban las cartas al director, que llegaban, se escogían, se publicaban, se comprobaba si el DNI era correcto. Y por el otro, también, lo que yo digo, la democratización. O sea,
todo el mundo puede contar sus cosas, hay muchos más medios y es más fácil pues que todo el mundo cuente lo que le parece. Se ha hablado aquí un poco de la calidad. Yo antes de venir aquí comiendo preguntaba a mi mujer y a mis hijos qué pensaban ellos como lectores. Y ellos me decían, es que el periodismo digital ha perdido calidad y el periodismo de papel también. Y cuando saben que yo soy periodista, dicen, claro, es que ahora hay menos, hacéis más cosas y vais más rápido. Y yo no soy, o sea, yo no digo que ha perdido calidad, yo digo que si tienes calidad, lo tienes. Entre otras cosas, un periódico digital, puedes escribir una crónica, cierto es que con otro lenguaje, pero puedes añadir otros recursos que en papel no se pueden tener. Tienes el recurso tradicional de la fotografía, tienes vídeos, puedes hacer inserciones de Twitter, puedes hacer inserciones de Facebook, puedes hacer enlaces con un montón de sitios y la información tiene más calidad, más enriquecimiento y más recursos. Que a lo mejor leemos menos libros y como los adolescentes leemos más Twitter, Facebook y otras cosas, esto también puede ser cierto, pero la calidad no es una cuestión de medios, sino de querer hacerlo. Porque yo, por ejemplo, los compañeros de aquí, yo creo que hacen periódicos excelentes de muy buena calidad con los recursos que tienen. Se acuestan, en lugar de hacer 50 noticias, pues hacen 20 y se hacen lo mejor posible y ya está. La asignatura pendiente es la financiación, como comentamos, pero bueno, el otro día fui a la COPE a grabar una cuña con unos chicos de un colegio, estuve las puertas abiertas y había diferentes edades. Entonces el más pequeño, que tenía 8 o 9 años, le digo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y me dice, yo quiero ser ingeniero de robótica. Y le digo, ¿y eso qué es? Y dice, eso es para hacer construcciones inteligentes con robots donde no haya personas. Entonces, claro, los demás que le pasaban 5, 6 o 7 años, miraban, ¿qué es esto? Y claro, las cosas han cambiado. El iPhone tiene 10 años. Antes no había teléfonos inteligentes. Entonces, todo ha cambiado muy rápido. De hecho, hasta en Japón se plantearon la posibilidad de quitar las carreras de letras y poner solo carreras técnicas porque no tenía sentido. Y no es exactamente digital, pero sí es colateral, pero sí me apetece contar una anécdota sobre el poder y la importancia de la información, de lo digital y de las comunicaciones. Y es una anécdota, yo no sé si conocéis al señor este de aquí, a Muhammad Yunus, este llama el Evangelio de los Pobres. Bueno, este es uno que llama microcréditos en Bangladesh, en el tercer. Vale. Entonces, hace un par de años, me parece que vine a Barcelona y yo estaba con un proyecto de estos con la Caixa y me invitan y voy a Barcelona, al Palau, a verlo, a escuchar el discurso que estaba en 2 idiomas, catalán e inglés. No había español, bueno, da igual. Nos apañó mucho entre uno y el otro. Y entonces él contaba que gracias a los teléfonos inteligentes y al acceso que había a la información de los mercados, se habían conseguido quitar las mafias que había allí. Pero claro, ellos daban un microcrédito a una señora que estaba allá a mitad de la nada, llegaban los intermediarios y entonces iban incrementando el precio y engañándoles en el precio. Como tienen teléfonos inteligentes, ellos tienen acceso directo a los mercados y acceso directo a la información que si hay unas malas cosechas, entonces han subido los precios o han bajado. Entonces, la era digital creo que es buena, es correcta. Si se compatibilizará o no, no lo sé, porque vino el director del Washington Post hace poco, Carlos Herrera, y dijo, tú tienes 60 años y yo 61. Y dice, y creo que ninguno de los dos nos moriremos sin que desaparezca el papel. Y ambos coincidían. Yo no sé si es cierto o no, pero lo cierto es que las cosas están cambiando, que tenemos que adaptarnos y que todo lo que se haga para la democratización y universalización de la información a mí me parece correcto. Y creo que en eso es lo que estamos ahora todos. Muchas gracias, Ignacio. Me ha gustado mucho que, si os habéis fijado, hablando del papel y papel no, él como blog de notas ha utilizado el iPhone. Y un apunte a lo que ha comentado Antonio, también está la edición riojana del Correo, que mantiene una página de Naro que cuenta como diario en La Rioja. ¿Y los jóvenes qué pensamos de esto? Los que, no sé si habéis leído muchos periódicos o... Sí. ¿Cómo vais a ver, vamos, cómo te informas tú, por ejemplo? ¿Qué piensas de este debate de cartas que tenemos aquí?
me parece nada raro, pero también te voy a decir, os voy a comentar que mi principal fuente de información es el periódico. Y no os estoy tomando el pelo. Yo prefiero ahora mismo el medio escrito que el medio digital. Y es que creo que todos coincidimos en que actualmente hay más cantidad que calidad. Y eso ocurre en muchos sitios. Tú vas ahora mismo a internet, puedes encontrar un montón de información respecto a un montón de temas y no todos esos medios te van a ofrecer una perspectiva de lo que vendría a ser real. Unos pueden ofrecerte una perspectiva, otros otra, y es que aquí también entramos en lo que vendría a ser intereses ya no solamente personales o incluso políticos, que eso no lo podemos descartar en ningún modo, ni prensa escrita ni prensa digital, siempre va a haber esos intereses. ¿Cuál es el problema? Que es que actualmente vivimos a galope. La juventud vive a galope, y es que esto también pasa en todos los sectores, sea prensa, no sea prensa, sea tecnológica, y la tecnológica se va a ver mucho más. Actualmente el mercado de desarrollo, por ejemplo, de smartphone, si no me equivoco, cada 3 meses se da la posibilidad de que exista un nuevo, por ejemplo, procesador. Y esto ocurre en nuestro día a día. Siempre, cada día, vamos a encontrar un método de hacer cualquier actividad de una forma más rápida. Y esto es lo que nos va a hacer que vivamos más a galope, vamos a sprint. Y eso es lo que estamos perdiendo. Cuando no tenemos esa capacidad de decir, vale, vamos a reducir un poco la velocidad, vamos a mantener un trote y no vamos a realizar todo el tema sprint, vamos a hacer una carrera de fondo, no vamos a hacer un maratón. Estamos planteándonos la vida como si fuese un maratón, no una carrera de velocidad, ¿vale? Y ahora mismo los jóvenes somos velocistas, esto no lo podemos ver. Respecto a la desaparición de lo que vendría a ser la prensa escrita, lo dudo mucho que desaparezca. Y a esto me refiero, y me voy a basar en un dato que no es muy curioso, y es que toda evolución llega a un punto de equilibrio, es decir, esto nos pasa también a nosotros. Hemos visto como en la historia hemos desarrollado y hemos llegado a un punto de evolución en el que vamos a llevar a cabo una especie de plano. Si estuviésemos hablando de una gráfica, vamos a llegar a un punto llano en el cual vamos a llegar a esa idea de que casi hemos rozado la perfección y luego nos vamos a dar cuenta de que esa perfección es inexistente y que es idílica. Siempre hay algo que se pueda mejorar. Y ahora mismo yo creo que estamos acercándonos a ese punto de casi llano en el que tenemos que bajar la velocidad, enfrentarnos a esta especie de carrera de maratón y pensar si lo que preferimos es calidad antes que cantidad o cantidad antes que calidad, que es lo que me refería antes. Y es que han tratado casi todos los temas que puedo llegar a tratar. Me han dejado básicamente sin recursos. Aquí tengo varias cosillas apuntadas. Es lo que ha comentado antes mi compañero y es los nuevos medios que puede tener la prensa digital, que ya no solamente es la prensa escrita que puede actualizarse mediante fotografías, sino que también tenemos vídeos, introducciones, inserciones de Twitter y de Facebook. Pero aquí es donde quiero meterme y es el aspecto más crítico con la prensa digital. Y es que actualmente las redes sociales nos permiten ser a cada uno de nosotros periodista, nuestro propio periodista. Podemos dar nuestra versión de los hechos y ser lo menos riguroso posible. Pero también te puedes encontrar con por ejemplo, un tweet que en 240 caracteres, que me impresionaría verlo, ser capaz de resumir una noticia de manera objetiva y que no entre en ningún carácter subjetivo, que es casi imposible. Pero me parece impresionante la capacidad de, ¿cómo decirlo?, adhesión que tiene la prensa digital de este tipo de caracteres. Me parece regular, y es que vuelvo al tema de lo que vendría a ser la calidad antes que la cantidad. Y es que muchas veces vemos como noticias de última hora, que decimos que es de última hora, se tienen que retirar porque el contenido es totalmente irregular o porque hace referencia a algo que no es verídico, que no es veraz. Y es que eso creo que da cierto pie o es como una especie de trampolín a la prensa escrita para poder aprovechar esa rigurosidad que puede tener de un día para otro o, como bien ha apuntado aquí el compañero, esa llegada al día de decir, mira, vamos a traer esta noticia, pero sabemos que la rigurosidad con la que vamos a tratar esas noticias es totalmente objetiva y que vamos a transmitir lo que es la realidad, al fin y al cabo. Sin embargo, como os digo, la prensa digital, pues... Yo solo te diré una cosa. La más épica de las más épicas de los últimos años, metedura de pata, provocada por una imagen digital, es una portada del País, en papel. Sí. Que saca a Chávez muerto y no está ni la Chávez, ni se está muriendo, ni nada de nada. Continúa, señoría. Unas secciones. Pero como digo, la juventud actualmente, y depende, por ejemplo, en mi caso yo estoy estudiando ahora mismo la carrera de Derecho, decir que la prensa escrita, las monografías, que es algo necesario para nuestro desarrollo académico, no solo académico, sino
uso personal. Dejamos de lado las carreras, el afán de educación, por ejemplo. No podemos dejar de lado las monografías, es algo necesario. Es como si, por ejemplo, dejásemos de lado las bibliotecas y utilizásemos la Wikipedia, totalmente. Y eso, aparte de que es ineficaz, resulta un tanto escaso. Siempre vamos a tener ese déficit de información que con las monografías pues, resultaría solventable, por decirlo de alguna manera. Y ya para acabar, para no quitar un poquito más de tiempo, decir que la juventud tenemos cierta visión negativa respecto a lo que es la prensa últimamente. ¿Por qué? Porque, claro, nos fijamos en la prensa, está teniendo la prensa escrita lo suficiente como para ver eso, como hemos comentado antes, la rigurosidad. Damos antes esto general, una noticia que venga de los diarios, que algo que podemos ver en cualquier medio de prensa, que seguramente tendrá ciertos matices que cambien y que te permite desarrollar otro tipo de opinión. Muchas gracias. Pues, acongojante la exposición del chaval que se ha comido la tertulia claramente. Yo creo que ya tenéis titular, ya podéis ir por ahí, que viene uno nuevo y que nos revienta a todos y ser benevolentes, por favor. Muy bien. La verdad que surgen muchos temas que me interesa que toquéis, pues habla un poquito del rigor. Pues, bueno, el problema es que hay mucha gente que ve, que se lee, que se creen cosas y luego actúa en consecuencia. Ahí están las fake news, ahí está Trump, ahí están muchas cosas, ¿no? Por eso es importante confiar o tener unos medios de comunicación rigurosos, sea en el soporte que sea. Por ejemplo, también se me ocurre que aquí los de la mesa aún estamos colaborando en sacar adelante el estupendo vino de Rioja, pero que los periodistas de lejos no están tomando, con lo cual digo yo, si no ha cambiado tanto la profesión, para trabajar por la noche hasta tarde, vamos a ir a unas copas y tal, que están todos abstemios. Una botella de tomándolo. Han salido los temas más interesantes, que es la diferencia en el rigor entre un soporte u otro y sobre todo rentabilizar el producto periodístico, ¿no? Que es la clave de lo que estamos hablando. Me hubiera gustado preguntarte, José Luis Pusén, si es verdad, como he oído alguna vez, que el principal cliente del Diario de La Rioja es el gobierno de La Rioja, pero como no estás aquí hoy, no te lo puedo preguntar, por un ejemplo. Pero antes de seguir con estas cosas, ya, pero es que no está bien como lo que decir. Diría que no, pero diría que te voy a decir. De todas maneras, voy a dar la palabra a Pablo para que hable como la Rioja.com después de mi perspectiva, al impertinente alumno que está levantando la mano también, y después ya espero vuestra intervención. Es una pequeña petición, y es que a los que sois periodistas de carrera y que habéis desempeñado pues, vuestra vida en lo que vendría a ser el oficio, me gustaría preguntaros y hacer una pregunta a todo el mundo, y es que los nuevos métodos, ya no solamente como lo que vendría a ser los medios de comunicación dentro de lo que sería la prensa digital, sino por ejemplo YouTube, porque no podemos descartar YouTube como un contrincante, una competencia directa. ¿Cómo afecta a lo que vendría a ser el sector que al segundo de realizar su noticia haya 57 vídeos que cuenten una versión distinta, y cómo puede, por ejemplo, afectar a lo que vendría a ser la prensa escrita? Sus que te veo, no me conteste ahora, contésteme después de la publicidad. Ahora habla Pablo y luego en la segunda ronda me comentas que yo pensaba que el joven iba a ir por este tipo de... Bueno, va Pablo ahora primero y luego... ¿Qué me toca hacer ahora? Ahora es el jefe de información. A ver, por dónde vamos. El rigor y todas las cosas que dice las redes sociales y YouTube. YouTube es una gran ayuda para nosotros. Te lo digo tal cual. YouTube no es competencia nuestra. Es competencia, no podría ser, es competencia en lo que es competencia Google y Facebook, que es en realidad nuestro gran problema, que es el mercado publicitario. Hace 12 o 14 años, cuando el mercado publicitario de Internet empezó a subir así, los gurús de la prensa dijeron que esto va a funcionar. El problema está que de cada euro de publicidad en Internet, entre Facebook y Google se comen 90 céntimos. El resto se lo comen. Es competencia en eso, evidentemente. Lo demás, Facebook, Twitter, YouTube son una gran oportunidad para nosotros porque nos permiten buscar noticias que si no, ya lo tenemos. Esa es la parte buena de la ley. La parte mala son dos cosas. Una, que durante mucho
muchos años, yo creo que afortunadamente ya nos vamos retirando de eso, ha habido muchos medios que hemos hecho información para Facebook. A ver, las redes sociales, siempre que hablamos de redes sociales, hay que tener en cuenta que está muy bien Twitter, nos gusta mucho a los periodistas y en muchos casos, pero las redes sociales Facebook. Instagram ahora les gusta mucho, pero Instagram, como su gran mayoría no tiene enlaces, no tiene tráfico, está bien, bonito. Y ellos aceptan enlaces. Sí, sí está verificado, pero bueno, solo para esto. Entonces, es Facebook. Vale. Y nosotros en las redacciones siempre lo bromeamos porque vamos a hacer una camiseta que diga Facebook es el malo. Porque Facebook es los medios de comunicación es una empresa. Y la mayoría de la gente, es muy curioso, la mayoría de la gente no sabe cómo funciona Facebook. Es triste de decir, pero la mayoría de la gente no sabe que cuando entras en tu muro de Facebook, tú no estás viendo lo que te han dicho tus amigos. Tú estás viendo lo que Facebook quiere enseñarte. No estás viendo un dato cronológico de tus amigos, sino lo que Facebook quiere enseñarte en base a su algoritmo. Ese algoritmo, durante un tiempo, nos benefició a los medios, y los medios lo que hicimos, para nuestra eterna vergüenza, creo yo, es hacer información para Facebook. Es decir, información para... Voy a hacer información, voy a hacer este plan, porque esto lo va a petar. Ha hecho falta que Facebook le dé un cambio a su algoritmo que nos diera una pequeña... Pues, igual que antes le caíamos bien, pero ya no le caíamos bien, sácalo. Y entonces ya no nos sacamos. Para nosotros mejor, sinceramente, mucho mejor. Porque las cosas que hemos hecho en la prensa, no digo española, sino mundial, por culpa de Facebook, son muy vergonzosas. Muy vergonzosas. Digo medios de comunicación, no digo solo, medianamente grandes y de calidad, se dedican a hacer información chorra de una manera espectacular. Y no solo información chorra, pero información chorra, perdón, ya soy un poco para botear y todo tiene su público, ¿no? Tienes que hablar de la voz y de la voz kids, tienes que hablar de tal, bueno, ¿por qué no? Sí. El problema es que hemos banalizado muchas veces la información seria. Y que solo para que Facebook nos diera cariñito. Que es un cariñito que además es absurdo, porque es cariñito de paracaidistas, como lo llamamos nosotros. Cariñito de un tío que viene un día, que mira y ni siquiera sabe dónde está mirando y rigor. El rigor no depende del papel o de... no quiero dar la razón. El rigor, nosotros por ejemplo no tenemos diferencia. No tenemos diferencia. Decía lo del rigor, que él le más rigor en papel que en internet. Yo no creo eso porque nosotros por ejemplo no damos dos informaciones distintas. Lo que hacemos, en teoría, es lo mismo en el papel que en la web. Con las salvaguardas que decíamos, a veces las exclusivas las reservamos un poco en papel para la gente que paga, y para eso tiene su derecho. Yo no creo que eso dependa del soporte, verdad que no. Creo que depende del profesional y de la empresa. De profesionalidad de la empresa. ¿Qué pasa? Lo que tú decías, que los periodistas estamos mal vistos en general, y en España al menos, pero no ganamos. No ganamos. Hemos hecho muchas cosas de las que nos dedicamos a avanzar en este tiempo. Internet, Internet nos brinda una oportunidad para corregir eso que es genial, que es, en cuanto haces una cagada en Internet, se amplifica por 10 millones. Por 10 millones. Es imposible manipular como las cosas que se han hecho, sin que se sepa al instante. El país que decía Chus, no sé si tardaría 8 minutos desde que salió el kiosco desde el país al kiosco y decir que este no es Chávez, pero el señor alemán. No sé si llevas a 10 papeles siquiera, cuando soltaron primero en la web. Sí. Compararon la mitad de edición. Sí, no sé si eso que estamos hablando del caso como si lo conocieras. Entonces, a lo que iba, el rigor, pues sí, es igual de difícil en el papel que en la web.
Pero lo bueno que tiene la web es que está esta gente que habla. Yo, ahondando en el tema del humor, es una cuestión del medio. Yo no conozco un periodista de La Rioja, que llevo aquí desde el año 92, que haya publicado algo sin una fuente oficial o dos no oficiales que le hayan contado que eso es así. Otra cosa es que la fuente haya sido una fuente interesada y haya metido o haya contado lo que quiera, porque sí que es cierto que muchas veces los periodistas somos unos correctibles, pero que un periodista se haya inventado algo y lo haya puesto ahí porque tal, eso no es. Y con respecto a redes, en redes circulan muchas noticias, pero sí que es cierto que cuando coge un medio y antes de publicarlo contrasta, o con alguien que se ha perdido, y llamas a la madre, a la hija, a lo que sea, y llamas a la policía, llamas a sus desaparecidos, ya, cuando contrasta, y se han publicado, eso sí. Mientras están en redes, son suposiciones, rumores y demás. Insisto, yo aquí en La Rioja no conozco un periodista que vaya tipo por el gol. Insisto, hay un periódico que vive de contar mentiras y que ha conseguido una audiencia muy amplia gracias a que otros periódicos han amplificado esa información. Pero si miran los comentarios que ahora tienen Facebook, eso que está penalizando la información falsa, tiene menos comentarios que la última noticia de cualquier otro. Entonces, yo con eso del humor... por terminar de dar... Sí. No, yo iba a decir exactamente lo que ha dicho Pablo, o sea, yo creo que no es una cuestión de digital. Vuelvo a lo que he dicho al principio, creo que es una cuestión de marca. Tú has dado un nombre, bueno, pues claro. Pero es una cuestión de marcas, no es una cuestión de... O sea, se puede ser mal periodista en papel y excelente periodista en digital. ¿Vale? Pero es verdad que lo que tú... O sea, tu afirmación lo que demuestra es que en el común de la gente un soporte papel todavía tiene más credibilidad que un soporte digital. Eso es cierto. Y sobre todo es cierto cuando lo que publicas son las tarifas publicitarias. Porque vamos, o sea, no te puedes hacer una idea la diferencia que hay de lo que cuesta un anuncio en lo digital y un anuncio en papel. O sea, y ahí siendo la persona tal, pues lo vas a tener difícil para mí. O sea, esto es una cosa que no se entiende. ¿Por qué esto vale mucho y esto vale poco? ¿Y por qué esto vale mucho la gente está dispuesta a pagar? Es fantástico. Pero es verdad que todavía eso está. O sea, eso está. Es un soporte papel, me lo creo más. Pero yo creo que es más una cuestión de marca que de otra cosa. Nada, solamente ese apunte, no meterme con Sergio, pero lo que me ha chocado un poco es decir que tiene la juventud que parar un poco la velocidad. En nuestra juventud vamos como locos todos, delante o detrás de la Guardia Civil. Yo creo que realmente los periodistas no tenemos crítica. O sea, yo creo que también nos falta bastante crítica. Hay tonterías que siempre se nos ocurre hacer y es poner incluso en cierto momento en una información llena de verdad algún dato mal y somos muy reacios a incluso tener nosotros que echarnos atrás y decir no se llamaba José Luis sino María Antonia era. Incluso hasta eso, e incluso en los periódicos, vengo ahora de Estados Unidos, en el New York Times ofrece continuamente en la parte de abajo de las páginas y en buena página diciendo los errores que ha cometido los días anteriores, con lo cual hay autocrítica. Yo creo que en general todos los periodistas tenemos que hacer autocrítica, pues somos capaces de dar resultados o empezar, o decir por ejemplo lo de más de 15 personas acudieron. Bueno, ¿cuántas son? 3 millones de personas, porque más de 15 puede ser cualquiera, en vez de 127 personas. No sé por qué no nos da que ver. Esto el tema de las cifras con los periodistas nunca nos ha sentado bien. Con lo cual creo, y después saber un poco a quién servimos, porque me da que toda la confusión que tenemos también en los medios de comunicación es porque al final no sabemos a quién servimos, si sabemos realmente a la audiencia, es decir, a ese que te puede comprar, o servimos a ese que te da publicidad, que está muy bien, porque indudablemente la empresa tiene que vivir. ¿Internet da dinero? Yo no lo sé, lo pregunto a los que practicáis el tema de Internet, aunque lo vi más anunciado, porque
prensa se lleva mucho más dinero que se puede llevar ahora mismo Internet. ¿Pero Internet da dinero para poder vivir o En nuestro a través de qué? para pagar 4 nóminas. Con patar. Sí, para total. Bueno, no para empatar, para en un proyecto de futuro, después de 3 años, pagar 4 nóminas. Me parece, o sea, yo estoy mega satisfecho. Claro, Vale, yo creo que ya ves lo que pasa cuando te metes con un periodista. Que primero tenemos bastante gremialismo, eso no sé si es bueno o malo, y segundo que tenemos muchas ganas de decir todo lo mismo, pero decirlo cada uno. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces, como sé que además te tienes que corto, no sé si quieres, y luego ya de verdad te paso la palabra. Pero me gusta porque es el único no periodista y evidentemente tiene una opinión muy diferente, como tiene que ser, y además da donde duele, que es una cosa del testimonio. Y por mucho que lo hablemos los del lado del periodismo, las encuestas lo dicen siempre, que hace la Asociación de la Prensa de Madrid para toda España, sabemos que somos un gremio muy poco valorado por la sociedad. Y bueno, será. Bueno, lo de recibir golpes lo digo bien, es lo que tienes todo el derecho. Pero, a ver, yo lo que me refiero con lo del digo es que habéis aceptado que sí, no se puede confiar en una plataforma, por así decirlo, por el hecho de ser escrita. Ahí sí, ahí me bajo. Ahí no me desconocido, pero me bajo. Voy a mantener mis 13. Pero bueno, cuando ha entendido que la juventud tenemos que frenar, me refería al tema de la evolución, que es que, como en todos los lados, es que mucho corre y poca vaca. Claro, si nosotros pensamos y nos planteamos, ahora la pregunta es si la prensa escrita sobrevivirá a la prensa digital o se mantendrá. Yo no plantearía la pregunta de si va a desaparecer. Mi pregunta es hasta qué punto va a seguir evolucionando el tema y si no nos planteamos el hecho de que la prensa digital se quede obsoleta. Porque no va a llegar el día de mañana en el cual la prensa digital va a llegar a un punto de la evolución que ya va a ser ineficaz, incapaz de abarcar, porque va a haber tanto que no va a abarcar al fin y al cabo nada. Porque yo no sé ahora mismo cuántas ediciones digitales de prensa como tal hay ahora mismo, porque claro, tenemos que tener en cuenta que en la prensa digital también hay autónomos y periodistas autónomos que redactan sus noticias y es un sector que está en continua ampliación. Claro, ¿hasta qué punto? Es que es como todo sector empresarial, va a llegar a un punto en que va a haber tanto competidor que va a dejar de ser eficaz el hecho de intentar competir, porque no se va a sacar beneficio alguno. Vamos, yo elevo la pregunta, ¿no? Ya más que exponer es elevar la pregunta. Bueno, pues eso para la tercera intervención de las personas y invitados especiales que digamos en este lado. Ya hay palabras pedidas, vais pidiéndome y voy dando ya. Rosa. Bueno, yo antes de que se vaya Sergio, quiero felicitarlo, porque es la primera vez que viene a la defensa estudiando y me ha encantado, porque por tu claridad de pensamiento, por el conocimiento del tema, por el nivel de expresa, Sergio, y por tu, pues, que tienes unos conocimientos que antes. Entonces, yo voy contigo en el de la prensa. Yo voy contigo en el de la prensa escrita, ¿no? Porque aquí yo soy mayor, España es un país de personas mayores y muy pocos utilizan lo que están, ¿no? Pueden tener móvil, pero no entran en internet, la mayoría. Y bueno, yo voy a poner también un tema sentimental, ¿no? Para mí es lo mejor de la mañana cuando tomo el café y cojo el periódico, lo ojeo, siento cierto placer, me parece como una especie de ritual, como una especie de celebración, sin emoción. Pues coger el periódico, ojearlo, volver para atrás, volver a reflexionar la noticia, porque tiene más contenido, muchísimo más que lo digital en general. Y por eso digo que yo hago, porque no desaparezca la prensa escrita y bueno, estoy contigo. Sí, yo también te felicito porque me da una alegría tremenda de hacer una carrera digital y entonces para mí ha sido, yo digo, pues no sé, a mis padres, donde trabajaba, se recibía en la prensa, unos 60 años de suscriptora con vosotros. Entonces, yo, como ha dicho Rosa, no concibo... No sé si empezaba a echarte los pies. No concibo el levantarme nada más levantarme, bajar al buzón, coger el periódico, ojearlo, leer lo que me interesa
Y bueno, yo lo dejo para cuando quiera hacer todos los pasatiempos, los programas, bueno, todo, me encanta. Y una de las cosas que más me encanta es también el suplemento que tenemos de todo el mundo, que para mí es fantástico. Son las entrevistas, son la canción que es muy buena. Esta semana mismo con el espialuso que han sacado es extensísimo, en el que se entera realmente de lo que ha pasado, de lo que hay, lo puedes dejar, lo puedes volver a coger, a volverlo a leer. A mí me parece fantástico y además es muy buena, escribe y te enteras mucho más. Yo no sé, ya te digo que no digital no, pero te enteras de cosas concretas. Y luego, yo tengo unas hermanas que sí que tienen en lo digital, pero me llaman muchas veces, oye, ¿qué ponen en esta noche en la televisión? Oye, ¿qué ponen en el cine? ¿A qué hora es? Pues no tienes los métodos. Ah, no, pero dímelo. El de hacer, si no te vas a coger, bueno, qué bien. Entonces a mí, que no desaparezca, porque no sé, es que si no toda mi vida con el entonces a mí es algo que me manejo muy bien, porque tengo muy bien con lo que prefiero. Bueno, yo quería hacer una reflexión en torno al rigor de nuevo, pero creo desde una óptica que nos ha dado. Y es que al final se nos suele descargar al gremio, al periodismo, el que se dé noticia que exista la fake news. Y en el fondo creo que es al revés, justo. Es decir, si existen es porque hay gente que las compra. Aquí todos, estoy convencido que todos los digitales y también en papel, hemos tumbado secciones y hemos tumbado contenidos porque no han funcionado. Y no han funcionado porque hay gente que no acepta ese contenido. Hoy vivimos en una sociedad muy polarizada, para lo bueno y para lo malo. Pero hay contenidos que yo creo que quien lo ve sabe qué es lo que está viendo, a poco que tenga otro de sabe que igual el rigor a que tú te referías, pues bueno, está cogido un poco con alfileres y lo sigue comprando por otros motivos, por entretenimiento, por reafirmación de sus ideales o lo que sea. Y en el fondo lo que intento decir es que, aunque nosotros tenemos que darle forma a un contenido, el contenido en cierto modo, si vamos a un punto muy filosófico, lo elige la gente. Que compra, entre comillas, compra un contenido, compra otro. Si hacemos algo y empeñamos muchas horas en hacer algo que la gente luego no va a darle uso, estamos tirando tiempo y estamos tirando dinero. Curiosa reflexión. ¿César? Pues, a ver, yo voy a dar un punto de vista un poco distinto. Como persona ciego invidente, pues muchas gracias por esos soportes digitales que nos permiten tener acceso a ese tipo de informaciones, pero diríamos, mi punto de vista va hacia otro lado. Espero que tarde mucho tiempo en desaparecer el soporte de papel, no sea el soporte en el que yo utilice, pero me voy hacia otra serie de cuestiones. Grave daño el que ha hecho ese todo gratis, ¿no? Yo, aparte de ser usuario de esos medios digitales, soy socio suscriptor de un medio digital, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me gusta la independencia, el periodismo de información, lo que hemos dicho, ese rigor, diríamos, estas dinámicas creo que es lo que nos ha llevado a muchas veces, ¿no? O sea, nos ha llevado a esa dinámica que hemos planteado, ¿no? Muchas veces lo que nos decían nuestros abuelos, cuenta hasta 10 y piénsatelo ya bueno. Pues lo que hemos dicho del riesgo, ¿no? Muchas veces las redes, esas actualizaciones, yo creo que volvemos a lo de siempre. Periodismo de investigación, veracidad. Digo, tú a mí dame información como usuario que luego ya. Entonces, todo eso que habéis planteado, que habéis ido planteando, el que nos ha llevado a hacer esa información, ese Facebook, yo estoy ya entre medio de, vamos a decir, la era papel y la era digital, ¿no? Pues hay que saber compaginarla. Yo creo que, sobre todo, la información, diríamos, sí que la independencia, sobre todo, el tener esos medios propios, el tener esa autonomía económica, eso es al final lo que da un medio que es la mayor complejidad, ese entramado entre comillas, pero es lo que estamos viendo, es lo que habéis dicho algunos de vosotros hoy. Digamos, esos medios, esa investigación, eso al final es lo que hoy da el pie, los medios que están hoy ahí en boga, ¿no?
yo principalmente casi más veo el debate ahí en ese tipo de información. Muchas gracias, César. Estás hablando, perdona, de un círculo virtuoso que es el que tiene, el que nos gustaría a todos tener en el mundo del periodismo, ¿no? Es el buen periodismo, te trae lectores, los lectores son una audiencia que te trae una publicidad, la publicidad te trae unos ingresos que te dan una rentabilidad, que te otorgan una independencia, que te permite hacer buen periodismo. Y ese círculo vuelve a empezar. Ese es nuestro sueño. Lo que pasa es que últimamente pensamos que eso con publicidad no se puede hacer. Porque en el momento que entra la palabra publicidad ya entra una empresa. Y ya esa empresa va a manipular. Y eso solo habla mal del periodista que piense así. Porque ese periodista estará demostrando que no se cree capaz de superar esa presión que pueda tener en un momento dado de un anunciante. Y un medio tiene que tener el suficiente pulmón para superar esas presiones de los anunciantes. Y si el anunciante presiona, pues que presione, pero la información hay que darla. No está de acuerdo conmigo. La información hay que darla sí o sí. La publicidad tampoco es decir, un publicista en un periódico no quiere decir que tenga por qué influir sobre la independencia de ese periódico. Podría, pero no. Eso es así, eso debe ser así. Pero el que pone publicidad, te aseguro que cree que tiene el derecho y tú, como medio, la obligación de hacerle caso. Quizá porque esté mal acostumbrado. Quizá porque esté mal acostumbrado. Bueno, ha salido un tema muy interesante que ha sacado César, que es el tema del NAVO o ser socios de medios. Y eso es un tema que tenía guardado para más adelante, pero creo que parte del futuro de los medios va por ahí. De los medios, tanto escritos, que es la suscripción de toda la vida, como digitales con estos mecanismos. Hay un par de palabras pedidas, Fede. Y una cosa además, ha dicho César, lo de la publicidad. Ahora me está sorprendiendo porque antes cuando entrábamos más en lo digital, enseguida podíamos ir a un sumario y después te ibas moviendo. Ahora con esto de la publicidad, que no sé si empujas y es el dinero, es cuando no te acuerdas dónde tienes el ratón y te arranca un vídeo, te arranca, aunque estés a medianoche, una canción que no has pedido. De esas cosas yo veo que no sé si es que empuja lo de la publicidad, porque antes todos los periódicos lo que había era un sumario, si no ibas a la hoja, aparte de buscar las esquelas que no las sabíamos y que lo han cambiado, que era lo primero que se veía en los bares, porque era bien, para acudir a la gente las esquelas. La Rioja aquí se empezaba casi siempre por detrás de las esquelas, en la parte de atrás, y era por construir con las familias. Siguen ahí. Pero ya se meten entre deportes y demás. Pero quiero decir que a la hora también de los medios digitales, del mantenimiento, cómo se mantiene, lo que estábamos diciendo de la publicidad, que yo veo que están siendo en algún momento agresiva. De que tú ves y que tienes que pagar los 10 segundos de vídeo hasta poder continuar para ver la noticia. Y estamos acudiendo a un periódico de publicidad donde te dan noticias, en algunos momentos, extractando. Me parece a mí que se está cargando un poco el de poder elegir. Que yo creo que hay gente en el momento que queremos las noticias y el que paga tiene su derecho pequeño, pero si es pagado, dice, oye, que no me la has puesto en la página derecha, que esté una pones en la izquierda y nadie abre la página del periódico así, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? Pero claro, va en un lado o en otro, pero cuando te decían, ¿dónde quiere usted la esquela? La verdad de pequeña, que todo era vendible. Entonces yo veo que como que se nos está metiendo presión, claro, que hay que mantenerse, pero mucha publicidad, mucho valor, y utilizando el medio, que igual para invidentes y demás puede ser muy bueno lo de que esté el sonido, pero hay otras veces que lo que quieres es estar con tu café y reflexionando lo que quieres ir leyendo y asimilándole de repente lo que te digo, te asusta porque te entra el vídeo, te entra el enlace según has pedido, vas allá de hay una palabra pedida más, pero me aprovecho y me parece de moderador para explicarte, seguro que ya lo sabes, que si algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, por eso tú tienes periódicos gratis en Internet, porque lo que te están vendiendo es a ti anuncios que se supone que están personalizados para ti según tu estilo de búsqueda y todo eso. En el medio digital lo que sí puede, lo que tú explicaste, levanta un poco la voz, por favor. Levanta un poco la voz. Que en el medio digital
lo que decía Federico, que se mete una cantidad, yo he tenido que llegar a llamar al técnico y digo, por mí, que no me meta publicidad. Es decir, que yo quiero ver el correo electrónico, y yo quiero ver Skype. Y otra cosa, a mí lo que yo estoy enfadadísima con este medio es porque, como lo están actualizando constantemente, pues es que lo que hacías ayer, ayer, pues para hoy no te sirve. Y con el Skype me marean. Tengo que llegar a otro técnico a decirle, oye, como que me está diciendo que es erróneo, que la clave es que no es errónea, es que tengo un cuaderno donde apunto. La clave de... O sea, pues todas son erróneas ahora. Y tengo que poner una nueva, y esa nueva tampoco sirve. O sea, siempre están actualizando. Yo me harto de tanta actualización. Pero eso la culpa no es nuestra. No, antes era rapidísimo. Pues yo no sé cómo decirle, mira, a mí me designan en esta fecha y esto que esto me sirve. Ya vamos a llamar a Skype. Una última palabra y ya hacemos otra ronda de los invitados especiales. Yo quería saber qué opinabais, no sé si lo habéis hecho ya porque llega un poco tarde, a raíz un poco del tema este de la gratuidad de contenidos en Internet, es lo que hacen todos los medios aquí en España. Si crees que eso es rentable a largo plazo, muy largo, y si crees que de alguna forma igual va a evolucionar al contenido bajo demanda que ya se hace en algunos medios internacionales. A ver, ya lo ha dicho Antonio, y no es ningún secreto para la gente del sector, y tampoco para los fundamentales, La Rioja será de pago de aquí a un tiempo prudencial. Todo el grupo Vocento, bueno, para que no lo sepa, a la vez habrá cosas, por supuesto. La Rioja es parte del grupo Vocento, lo que antes era el grupo Correos, somos 11 periódicos en toda España, y de esos 11, 4 ya tienen sus ediciones digitales cerradas, entre comillas, que es un cierre un poco por eso, que son el Correo del Diario Vasco, el Correo de Bilbao, el Diario Vasco de Sebastián, el Diario Montañés de Santander y el Ideal de Granada, que la acaba de hacer. No sé exactamente cuándo nos toca a nosotros, porque son cosas de política del grupo, pero será. El modelo es el mismo que el que han implementado nuestros compañeros, que es que básicamente se podrán ver 10 noticias al mes. A partir de ahí, salta un mensajito que te diga 5 burlantes. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque lo que decíamos por aquí antes, publicidad, incluso cuando era más intrusiva que ahora, pero yo creo que poco a poco nos hemos ido relajando un poco con esas cosas, no da para hacer no da para mantener una pequeña entidad, que es un medio de comunicación con una redacción de 40 años. Somos el medio de comunicación más pequeño que en España, y que parecemos gigantes, somos medio pequeños. Si tenemos 40 periodistas, 40 contando igual por abajo, 50. Bueno, eso con la sola fuente de ingresos de la publicidad no se mantiene. Y luego aparte tendemos a pensar que lo que hacemos merece un cierto puedo decir pago, ¿no? Porque al final la gente es la que decide si eso lo vale o no, pero sí que pretendemos que esa misma sensación de pertenencia que he hablado por aquí y que al final te da acudir a la Rioja todos los días se traslade también al papel, se traslade a la web. Esa costumbre de decir, bueno, esto es algo mío, porque además es algo que contribuye de una manera modesta, si se quiere, porque al final estamos hablando de que lo que vamos a pedir no es menos de lo que cuesta 3 periódicos de la tele. Pero bueno, básicamente es eso. Ir un poco a esa idea de conveniencia, de generar un club y tal. Es
El único medio de pago que yo creo, que yo sepa que funciona en España, que es el diario.es, bien tenéis un medio de pago puro que se financia sobre todo por esas cuotas que por publicidad, lo ha hecho porque ha conseguido que sus lectores crean que forman parte de un producto. Todo está muy bien conseguido. Lo ha hecho César. Todo está muy bien. Es un proyecto que es periodístico, es psicológico también. No se puede esconder una cosa con la otra. Es un periódico de una opción ideológica en concreto. Desgraciadamente, los periódicos españoles tienden a funcionar así, a ser una opción ideológica en concreto. Entonces, si tu pregunta iba por ahí, pues sí. Nosotros confiamos en ese modelo. Y ya veremos a ver. ¿Me dejas hacer una pregunta? Tú cuando vas a un bar y vas a un periódico te cobran. Sí te cobran. No hay más preguntas. Sí te cobran. ¿Qué café? Te cobran. Es que si no tomas tu café, si no tomas café, solo tienes que cerrar esta basura. Solo con dos cafés por la vida. Yo me tengo que despedir. Ya, lo siento, muchas gracias por haberme invitado, pero me tengo que despedir. La mesa queda sin cuchillo, Yo quiero comentaros una cosa. En el caso nuestro, el periódico nuestro se debe, nosotros somos como mercadona. Primero los lectores, después los clientes, los trabajadores, los accionistas. Yo soy periodista y trabajo en publicidad, y lo grave de esto es que la publicidad a los lectores de periódicos y tal les molesta, o nos molesta, y yo también leo. Cuando va a la universalización, antes te compras un periódico para poner 8, pero vamos, me lo hago la gana de 8 periódicos. Pero la publicidad nos molesta, esa publicidad invasiva que salta molesta, esa publicidad que sale a los lados, que sale en medio, molesta. Entonces, además, esa publicidad que tenemos los medios digitales es insuficiente para mantener los periódicos digitales. Entonces, ahí está donde tenemos que estrujarnos el cerebro, si es, estoy encantado de que come la Rioja, que nosotros no lo vamos a poder hacer. Pero tenemos que estrujarnos para ver cómo es eso, para hacer esto realmente un negocio. Los medios de comunicación siempre ha sido un negocio complicado, es un negocio de mucho personal, los medios informativos cuestan mucho dinero y el periódico no es caro, la televisión es cara, la radio no es cara, etc. Esto es caro. Pero el problema es que la publicidad molesta, invade, es intrusiva y además, yo no sé qué publicidad viste esta mañana en el país. Yo le preguntaba a los del periódico qué publicidad tenemos en el periódico y no saben qué publicidad tenemos en el periódico. Seguramente nos pasará. Yo sí la sé. Yo la sé de memoria. Pues sí, yo también. Pero, Pablo no sé si sabe toda la publicidad que La Rioja cuesta hoy. No tiene tanta capacidad de receptiva. Entonces el problema es ese, que molesta y encima con lo que hay no nos llega. Entonces estamos agrediendo a nuestros lectores y encima no nos llega la camisa al culo. Antonio. Que nos fiemos de las empresas periodísticas realizadas por periodistas. Simplemente. ¿Chaca? Sí, voy a hacer una pregunta, pero disculpad porque acabo de llegar. Me parece muy interesante el debate y veo que hay gente muy interesante en la mesa y en el público también. Habéis hablado del texto, de la calidad del texto. Mi pregunta es, yo no soy periodista, pero escucho mucho la radio, sigo algún periódico en internet. Si aumenta el nivel de ingresos del medio y el margen de beneficios también, aumenta la calidad del medio, La Rioja, además de probablemente no tener que depender igual de tanta publicidad para hacer más amable la navegación por La Rioja, o otro periódico que cobre, aumenta normalmente la calidad
de su texto, de sus artículos, o los artículos damos por hecho, va a ser siempre lo mismo, pero ahora cobran. No sé si es una pregunta relevante y si, perdona si se ha hecho ya esa pregunta. Yo lo tengo muy claro. Sí se ha hecho, para que se ha hecho. Si hay dinero, si hay una empresa que gana dinero, si hay una empresa que es solvente, totalmente económicamente independiente, la actividad aumenta, siempre. Siempre. Eso es una relación directa. Si hay una empresa que pierde dinero, que tiene que reducir sus costes, cuando una empresa periodística se habla de reducir sus costes, se especifica echar periodistas. Y por mucho que lo dijera Rajoy en su momento, no se puede hacer menos común, o sea, más común. O sea, eso es imposible. Si hay dinero, hay pasta para contratar periodistas. Si hay más periodistas, hay más periodistas. Sí. Yo añadiría que, a diferencia de un robot que haga más tornillos por hora, noticias, lo que tiene noticias de contrastar la información, investigarla y seguir un tema, no lo puede hacer una máquina. Lo único que puede hacer es replicar más noticias o más enlaces. Ese es el problema. Yo tenía una pregunta que siempre me ha intrigado. Bueno, la pregunta es, gracias. ¿Cuánto tiempo tarda un periodista de redacción en escribir una noticia? El tiempo que llega antes de que te digan que termines. Vale. ¿Y cuánto tiempo? Entre 1 minuto y 1 minuto. Vale. Entonces, y de ese tiempo, ¿cuánto tiempo más dedica el periodista, ya no en contrastar la información, que es evidente que hay que hacerlo, sino en ver que lo que ha escrito está bien escrito? Porque yo, como usuario, menos frente debería. a mí me duele mucho coger un periódico, igual me da prensa digital que prensa escrita, y ver la cantidad de erratas y de errores ortográficos que hay. Mira, lo que decíamos antes de la calidad, ¿sabes qué fue lo primero que cayó en la mayoría de los periódicos? Correcto. La sección de cierre. La sección de cierre. Las secciones de cierre de los periódicos siempre, tradicionalmente, sobre todo los periódicos más grandes, eran secciones muy grandes de gente que se releía la información. En España no era tanto como en Estados Unidos, que en Estados Unidos llegaban hasta a volver a llamar a las fuentes de los noticias a ver si lo que importaba era verdad. Pero es así. O sea, si hay menos dinero, se quita de sí, claro. Y luego hay muchas más erratas, creo yo, en internet que en el papel. Una pura cuestión de volumen, que incluimos 1 millón de piezas al día, y en nuestro caso, al menos, de rapidez. A mí me jode mucho, y habitualmente pasa, hablamos un par de veces al día, que estos señores de aquí, que tienen la mitad de gente que yo, me saquen cosas antes que yo. Entonces cada vez lo encantado se acaba de decir en 50. Bueno, peor todavía, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a todos. Ya la tercera y eso muchas veces hace que escribas peor de lo que deberías, que corrijas menos de lo que deberías y que digas, venga, lo escribo a toda velocidad, lo suelto y luego ya lo corrijo. Luego llega otra noticia, luego llega otra tercera noticia, luego otra cuarta. Dicho lo cual, no es eso. O sea, una errata es un mal producto que está vendiendo al cliente. Lo que pasa, Pablo, que en lo digital se puede cambiar y en el papel permanece. El error duele en el corazón. Sí, pero cuando lo cambias ya te han hecho una captura y te han puesto el vídeo. Sí, bien, pero bueno. Bien. Es que un burro solo de la vieja. Pero el papel dura todo el día y eso es más dramático. Perdona, en el papel se posa más. O sea, en digital lo que queremos es ponerlo antes, porque si lo pones antes te van a referenciar antes que a los demás. En el papel tienes más tiempo, haces el cierre y te da tiempo a repasarlo, supongo que seguís teniendo. ¿Lo has hecho todo? No. Sí, a la Yo aportaría también que aún todavía hay diferencia entre diferentes tipos de periodistas. Estamos ciñéndonos en prensa y papel, pero están los de radio, están los de televisión, cada uno tiene su formato.
se suelen cuidar más las informaciones. Primero que son más cortas y segundo se suelen cuidar más porque pueden tener algo más de tiempo. En una red y una televisión no hacen tantas noticias como una agencia de información o un digital. Y ya no te digo nada, empresa escrita en un medio como el de La Rioja, donde el papel es poco y hay unos cuantos trabajando. Pues ahí sí que si una persona hace un tema de 2 páginas que le ha costado 3 días o 4 hacerlo, evidentemente está más cuidado. Lo ha cuidado bastante. Si ese mismo periodista lo que tiene es un ratito donde tiene que hacerse medio periódico solo, pues evidentemente al final tiene la misma presión o las mismas palabras por día que escribir que en un digital o con una agencia de información. Eso también, el volumen pues ayuda, el volumen y la ausencia de correctores que antes había también pues ayuda a que esto... Buenas. Yo he llegado, me he perdido justo la introducción, entonces no sé si... No lo veo, no ha sido... no sé si ahí se... Estamos grabando todo, ¿no? No, me refiero que al final, o sea, se parte de la base de un poco un tono un pelín apocalíptico, ¿no? Como de si va a desaparecer el papel o no. Al final la prensa lleva más de un siglo ahí. Se ha tenido que enfrentar a la radio, se ha tenido que enfrentar a la televisión. Yo creo que este es otro elemento más, vamos a llamar, de la que enfrentarse. Sí que es cierto que a este lo recibe en un momento en el que está un poco más débil, o sea, que puede ser que le cueste un poco más, pero yo creo, o sea, no sé, me parece que todos me ha parecido que el tono, por la premisa de la que estábamos partiendo todo, era un poco como de solo puede quedar uno, planes inmortales. Y yo creo que al final cada uno tiene que acabar buscando un poco. Si me sirve mi experiencia, que llevo unos añitos, aunque menos que por ahí. Yo era un periodista feliz, muy feliz. Si yo hubiera tenido un hijo hace 10 años, hubiera dicho, ser periodista seguro. Ahora, si tuviera un hijo periodista, le estaría dando collejas hasta que se quitase. Pues mira, como yo tengo los hijos mayores, yo a mis hijos mayores les hice ver que no fueran periodistas. Si yo ahora tuviera a mis hijas, que son pequeñas, si me preguntaran, les animaría a ser periodistas. Fíjate, es un tema que evidentemente se ha tratado en la introducción y que Antonio lo ha puesto muy bien en su primera intervención y aún así sigue dando debates y no hay ningún problema. Sí, tengo sensación, y no porque, ojo, porque el trabajo sea malo, el trabajo es el mejor trabajo del mundo. Sí, para mí no hay otro trabajo así. Los médicos. No, yo es que meter la mano de todo un señor. Pobre señor. El trabajo es el mejor trabajo del mundo. Es un trabajo que es distinto, como dice cada día, pero muy frecuentemente. Conoces a gente muy interesante y tienes la posibilidad de ser creativo y de vez en cuando, no tanto como a nosotros nos gusta decir, pero de vez en cuando influir para que las cosas mejoren. Dicho lo cual, repito, la parte industrial del asunto está muy mal. Y yo veo a los jóvenes, que está por allí un chico que estuvo haciendo prácticas, yo veo a los jóvenes que tienen muy complicado para vivir como nosotros hemos vivido, ya, bueno, eso pasa en otros sectores, no, pero el mío al menos. Yo estoy absolutamente en contra, o sea, no estoy para nada de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo. O sea, van a vivir peor los propietarios de los medios. O no van a vivir tan bien. Ahí eso te lo como. Probablemente no haya sueldos tan grandes como los que había, pero yo creo que es que en general no es una cuestión solo del periodismo, ¿sabes? Es una cuestión de todos. En todas las empresas, en todas las industrias se han bajado los sueldos y se gana menos ahora que lo que se ganaba hace 10 años. Y ahora mismo, o sea, yo creo que el periodista o los periodistas es cuando más falta hacen, en el momento de avalancha informativa, en el momento en el que los youtubers, cada persona tiene un tweet y provoca una información, cada persona tiene un Facebook y provoca una información, tal. Ahí es cuando más hace falta un periodista que sea capaz de curar eso, de distinguir, de poner orden, de tal. Yo creo, yo de verdad, soy tremendamente optimista en cuanto al periodismo, ¿vale? O sea, hablo del periodismo. De las empresas periodísticas, hombre, evidentemente,
que no va a haber familias como las que ha habido hasta ahora. A ver, me costará ver más polancos, o ver más ibarras, o ver más tal, ¿no? Me costará mucho, creo que eso no va a pasar, pero seguro que pasa. O sea, seguro que hay alguien inteligente que encuentre una fórmula para hacerlo. Ojalá sea Don Martín. ¿Sabes? Seguro que hay alguien inteligente que tal, pero el periodismo, de verdad, yo no creo que esté, creo que tiene más herramientas que nunca, tiene más posibilidades que nunca, tiene más audiencia que nunca. Y es más necesario. Es más necesario. Y cada vez es más necesario. Exacto. Todo eso es verdad. Ya que me... Joder, parece que me estoy diciendo una vez. Es que ha sido... Yo creo que hay muchos tipos de profesiones, pero el periodismo es como se entienda. O tienes la vocación o no la tienes. O sea, porque un sábado a la 1 de la mañana un periodista de un atentado y está de copas y te vas al atentado. O sea, entonces, y hay otras personas que pues aquí es vocacional. Con respecto a si escrito, si digital, si televisión, lo que sea, digo, eso es el medio, nada más. Claro, no estoy hablando del soporte, o sea, de que aquí estamos matando el soporte papel de base y yo creo que al final lo que es que reconducirse y sobre todo qué nuevas fórmulas están saliendo o cómo están aprovechando las unas y otras. Claro, yo digo un poco más a cómo se está... Yo creo que el medio tenemos que, los periodistas tenemos que adaptarnos al medio que requieran los lectores y estrujarnos la cabeza para hacerlo rentable. Porque Google lo ha hecho rentable, Facebook lo ha hecho rentable, Amazon lo ha hecho rentable. Y podemos criticar que son gran hermano o que sean lo que quieran, pero lo han hecho rentable. Harán malufias con donde facturan o no, pero si alguien de aquí ha hecho alguna vez un curso de comercio internacional sabrá que el exportar y el facturar de distintos países es algo que se enseñaban en los másteres estos en las escuelas para hacer dentro de la legalidad pagar menos impuestos. Entonces yo creo que hay que adaptarse al medio. Lo que pasa es que antes se hacía una casa y se metía el periódico del día no sé qué y ahora pues se meterá un chip y mañana pues no sé qué se meterá. Pero si lo que vas es, el papel va a morir, no va a morir. Da igual, si es que yo creo que da igual. Bueno, pero bueno, porque es... Es que hemos hablado de Salamanca con Pablo y tengo los palabras. No voy a decir sobre lo que dice... No voy a decir sobre lo que dice Chus, porque lo que dice Chus es lo que a mí me gustaría pensar. Entonces, no voy a decir sobre eso. Yo estoy absolutamente convencido que el periodismo es más periodismo. Más necesario que nunca y que tenemos más audiencia que nunca. Cuando vea que eso permite a los chavales que salen de la facultad tener una perspectiva de vivir de ello como Dios manda, sin ser autónomos de los últimos 30 años, pues ojalá, pero bueno, esa es la visión que tengo. Sí, luego, lo que decías del amor, la armónica y todo. Lo que decía del papel, el papel puede desaparecer. Puede desaparecer. Las cosas, hay cosas que existían toda la vida y que ya no existen, que no las echa nadie de menos. ¿No te acuerdas de Kodak? Kodak. Sí, ¿Verdad? ¿Os acordáis, verdad? Fíjate, Kodak era... Vale, Kodak era... ¿Os acordáis, verdad? Era parte de un negocio brutal, que ganaba miles de millones de dólares. Lo hacía cada vez mejor. Los últimos carretes que hizo Kodak eran la leche. Eran 50 instantáneas, las que podías corregir exposición después de hacerlo. En fin, una maravilla. Y no le sirvió de nada. Desapareció. Tal cual. Igual que eso, desaparecieron todas las empresas de... Mucho peor, Nokia. Que es y sin embargo, por ejemplo, mira lo que hizo Apple. Apple estaba ganando, después de muchos años de pasarlo fatal, estaba ganando dinero a expuertas, a manos llenas, a capazos, a camiones, con el iPod, el reproductor de música. Tenía 27 modelos. ¿Vale? ¿Y qué hizo Apple? Se lo cargó. Sacó una cosa que sabían que se iba a cargar el iPod. ¿Por qué? Porque dijeron,
nos saca uno otro, nos saca otro y nos quedamos. Las cosas desaparecen y a veces para bien del que hacía cámaras digitales y para mal del que fabricaba rollos de película. Este es el envite definitivo, ¿no? No tiene por qué, pero ojo, no tiene por qué. Estoy diciendo que el periódico soporte de Apple está en peligro, claramente. Puede desaparecer, no es una realidad. Pero probablemente, por la broma que yo hacía al principio, de los árboles. Los árboles. Claro, que no podemos talar árboles para imprimir, si no nos hace falta. Pero cuando nos hacía falta, pues vale, pero ahora que no nos hace falta, ¿qué ganas tenemos? O sea, me parece que si se acabará más por ahí que porque el periódico no sirve. A ver, estamos hablando de la prensa, pero todo el rato por lo que estamos hablando de noticias. Yo lo llamo en ese sentido. Creo que hay varios tipos de prensa, ¿no? Entonces la noticia, prensa de corazón, prensa deportiva, prensa de economía, que hay un montón de prensa, no solamente la que nos dice si ha pasado en un sitio, si ha pasado en otro sitio. Lo que sí yo estoy viendo en la prensa escrita es que lo que se está vendiendo mucho ahora es la portada. La portada sensacionalista, por ejemplo, en el deporte exactamente, la portada que venda la portada, no que venda realmente el contenido del periódico, ¿no? Y a veces en los periódicos normales, digamos, en las noticias, pues venden lo mismo, ¿no? Una gran fotografía, hay un coche reventado, no sé cuántos, cuando podríamos vender otras cosas, pero bueno. Yo más bien soy lector de papel. Y no sé si voy a bar a tomarme un café para leer el periódico o voy a leer el periódico y por la excusa voy. Es decir, que eres lector, pero no compras. No, es que eso ahora hay. Ahora hay cantidad de gente, salvo los abonados y 4 más, de la gente vamos a los bares a leer el periódico, porque no lo compramos. Yo también. Sí, no, a ver, el periódico sí que lo compran ahí. De hecho, hay bares que tienen 3 o 4 periódicos, porque saben que la gente vaya a ese bar y vamos a buscar. Entonces, a mí me pasa un poco con el mundo del digital, a mí me pasa un poco que quizás no se me ha pillado mayor, sino me ha pillado vago para esas cosas. Entonces, claro, yo me meto en la Rioja digital y a veces me pierdo, porque buscando una noticia me sale en la letra, me meto en esta otra, y al final no sé dónde estoy. No, a mí me gusta más lo otro, como decía Carmen, que yo sé desde el principio que va a haber noticias de Logroño, noticias de la Rioja, noticias de no sé qué, y en la penúltima, de Tierra. O sea, yo sé más de los digitales me quedo. Por el tema de los digitales en periódicos se llama noticias, ¿no? Que tiene 2 partes. Una que es la de que vas buscando a voleo y otra que te lo sacas, que igual que te lo pequeño. Es el que mejor leo de todos. Porque al final es como si estuviese... Bueno, pero no te lo va a regalar. Si no lo vas a comprar, no te lo va a regalar. Al final, aquí va con todo esto. ¿De dónde sale ese periódico gratuito que será gratis a un montón de gente que ves todos los jubilados esperando a las 7 de la mañana, no sé dónde, todos como locos? O sea, ¿de dónde salen esos periódicos? Porque si la prensa... No hay perras, no se pueden hacer periódicos y tal, esos periódicos ese tema hoy no toca de las inversiones que hay en los medios de comunicación y cómo hay medios de comunicación que reconocen tener todos los años pérdidas y aún así siguen abiertos. Ese es otro tema que hoy no toca, pero va por ahí. Hay gente que le interesa tener un medio de comunicación abierto, aunque pierda dinero, eso lo reconocen. Vamos, claro. ¿Queréis contestar al joven o no? ¿A quién? Al joven. Al joven. No, mañana. Y no mañana. Yo una cuestión que me ha parecido interesantísimo lo que habéis planteado. Yo soy muy lectora digital, me tiro mucho encima digital. En mi casa tenemos suscripción a la Rioja. O sea, que hacemos las 2 cosas, pero me gusta más lo digital. Una pregunta que yo como ex política tengo curiosidad. Los medios tienen presión, siempre han tenido. La llamada de que dice que me has dicho, que me has puesto, que me tienes que poner. Los medios digitales han ganado independencia. Los que estáis en medios digitales, ¿reconocéis presiones o creéis que el tema de las presiones es independiente del soporte? ¿O por el hecho de tener una relación mucho más directa, digamos, con el lector, este tema de las presiones ya desaparece? Yo creo que eso depende de quién manda.
Depende de quién mande. ¿En el periódico o el periódico en la presión? En los dos sitios. Vale. Porque estabas hablando cómo sale Sócrates y depende de quién mande. Ahí están las presiones. O sea, si el que invierte en ti te presiona y el que manda se deja presionar, pues sí. Pero yo creo que ahora no es ese momento. No cambia por ser digital, esto es inherente a la condición periodística, ¿no? O sea, el que cree que tiene derecho a llamarte o el que cree que tiene derecho a influirte, te llama y te... Claro, ahí está la habilidad del periodista para... Eso es además una cuestión muy bonita en el periodismo local, eso que hacemos aquí, eso es todavía mucho más complicado. A pegarle un zapatazo a alguien, sabiendo que te lo vas a encontrar, te lo vas a cruzar por la calle, porque todas las mañanas te cruzas por la calle, pues hombre, pues a mí me mola más, ¿sabes? Es más cómodo no tener que hacerlo, pero bueno, pues si toca, ¿qué le vamos a hacer? Porque si no, ahí sí que desaparecería la profesión, ¿no? Entonces ahí pues hay que tolerar como... Yo sigo como se puede. Pablo, ¿a ti te presiona más en la prensa o en el militar? Yo estaba en todos lados, que aunque... ¿Cuánto tiempo? Yo poco tiempo. Presiones hay en todos lados, no depende de tu soporte, pero depende mucho de la situación económica tuya, la capacidad que tengas de presionar. ¿Vale? Aquí en esta tierra hemos vivido años muy duros sobre eso, muy duros. No creo que le descubra nada a nadie. Hemos vivido años muy complicados, coincidiendo con los peores años de la crisis. ¿Cómo hemos sobrevivido a eso? Pues hemos sobrevivido. Unas veces bien, otras veces mal, unas veces con más gallardía y otras veces con más vergüenza. Pero que la gente me llame es... A ver, yo no concibo como una presión el hecho de que alguien de quien he escrito me llame. Tiene derecho, como lo de Pablo. Está ahí. Además es lo que dice Chul, porque si lo veis que me voy a acusar en la labor del sábado, seguro. Está ahí. ¿Qué es una presión? La presión no es que me llame a mí, la presión es que le llame al director y más concretamente al director comercial. Eso es una presión. Una presión que alguien te diga, oye, que es que este año vamos a estar así para empatar y este tío me está diciendo que de su cuenta nos olvidemos como no corremos esto. Para eso hace falta mucho cojo. Mucho cojo. O sea, que un director del medio, un redactor jefe y un director general admitan decir pues que se lleve su dinero, hace falta mucho cojo. Va a tener que ponerme La pregunta sería, ¿eso se produce muy a menudo? ¿Quién gana en esa? Sí, verdad. Se produce muy a menudo lo bueno, de que te llamen, de que se sentido aludido, alguien que tiene que tal, que a veces tienes razón, ojo, que a veces te llaman y dicen, tío, has dicho esto y no es así. Y tienes que juntarte y decir, pues tienes razón, disculpa, lo rectifico. Lo de que te voy a quitar la cuenta si no cambias esto, afortunadamente pasamos. Está grabado, hay un periodista aquí que ha dicho rectifico, eso no es muy habitual. Mira, yo creo que eso es una de las mejores cosas que nos ha dado el internet. Que nos ha bajado los humos. Nos ha bajado los humos mucho. Nos ha permitido saber que siempre hay alguien que sabe más que tú de esto que acabas de escribir. Siempre. Pero de eso se trata. Claro. El periodista debe buscar al que sabe, no tiene que saber absolutamente todo. Porque si no somos tertulianos que contestamos a cualquier tema. Yo en eso estoy muy contento de mi experiencia. Yo estuve muchos años en papel, hice todo lo posible para ir a internet y luego al final creo que, como decías tú, internet es el mejor sitio del mundo y hacer periodismo. No todo. Yo estaba pensando al hilo que estás hablando de la presión. ¿Existe todavía prensa subvencionada?
o la administración. La de esta comunidad toda, ¿no? La de esta comunidad toda. En ese caso, pues más presión más la vinculación. No. A ver, una cosa es que la administración se anuncie en un medio y otra cosa es que la administración intente condicionar. No. Es que eso es lo que yo decía antes. Yo eso es lo que he dicho antes, que no debe ir unido. Que puede ir unido, como decía la Pablo, en un momento de crisis. Hace 5 años, en La Rioja, crisis, con la coyuntura que había, la política que había mucha presión, muchísima. Y lo digo yo, que no estaba entonces metido en los medios, con lo cual lo puedo decir más tranquilamente. Hoy eso no existe. ¿Vale? O sea, la diferencia es absoluta. Sí, no, se ha ganado muchísimo. Pero que no digamos, o sea, la administración sigue siendo uno de los anunciantes principales de todos los medios. No sé si en mi caso es el principal o no, pero si no lo es, probablemente sí. Pero no pasa nada. O sea, yo, de verdad, no nos hemos cortado ningún día en decir nada porque el anunciante sea la administración. Nunca. ¿Y no hay represalias? De momento. De momento la administración este año se va a gastar más dinero en mi medio que el año pasado. Bueno, yo sé, no de tu medio, el único. O sea, a mis compañeros de Uberbrete, yo puedo hablar en mi caso. El tema es que el problema no es esa presión, esa presión se da por hecha, pero primero, que la administración invierta en los medios de comunicación no es algo que tenga que verse mal, porque la información viene entendida como un servicio público. Y dado que todo el mundo no tiene igual capacidad para suscribirse al periódico todos los días, o todo el mundo no puede poner publicidad en una radio, o no llega a todo, no está mal pensado que en esa labor de acercar la información, lo que es relevante para el ciudadano, que tienen que hacer los periodistas, pues las administraciones públicas colaboren, pero no colaboran en muchas otras cosas que son necesarias para el ciudadano. Es que a mí me gustaría que nos subvencionaran como subvencionaran a otros sí, sectores. El problema es la transparencia que ha faltado en esta comunidad, me imagino que en otras, pero en esta sobre todo, durante muchos años, de a dónde iban los dineros y cuántos dineros iban. Y hoy es el día que ahora está de moda de actualidad la comisión parlamentaria que investiga este tema desde 1995 hasta 2015, pero sobre todo de 2003 a 2011 más o menos, y a mí me ha confesado gente del gobierno que ni ellos lo saben, que ni ellos tienen acceso a esa información. Eso es lo grave, porque si la información es pública y transparente, y además como se ha intentado hacer ahora con una ley que ponga algo de matemáticas, de razón a la hora de repartir los dineros, entonces podremos tener una cosa lógica y aceptable y asumible. El problema es que eso no se ha hecho así. Ahora, como bien están comentando, ahora no es el primer momento de la historia. El problema de ese funcionamiento es que puede volver mañana otra vez. Yo te digo una cosa, perdón, Pablo. El periódico que yo represento, de hecho, tuvo 3 etapas. La primera cerró por línea editorial y la segunda estuvo a punto de cerrar por línea editorial. ¿Qué quiere decir? Que no recibía subvención pública o recibía subvención pública. Otra cosa, Rosa, son las campañas. Yo creo que en una parte institucional necesaria. Son campañas de todo eso que no tiene que hacer, pero yo me refería a otras. No, pero subvenciones no es subvención. No, le vendemos un servicio. Eso es, a la cliente, es un cliente importante, más o menos importante. Manu. Sí, que con las últimas intervenciones más o menos ya lo habéis dicho, pero sí que era por contestar a Inmaculada que en esta comunidad ahora se puede por lo menos respirar, y cuando respiras vives y puedes manejarte hacia un lado o hacia otro y ya dependes de ti. Hubo un tiempo, casualmente en 2015 anterior, en el que los periodistas no podían respirar, sobre todo en los últimos años. Y si no podían respirar, estás muerto, y con ello el periodismo. Ha habido un cambio, y en esa ley de la que hablaba Jairo y esa comisión de investigación, que parece que se quieren hacer las cosas de manera distintas, y de momento se están haciendo. Quizás mañana no se haga, pero lo que aquí se vivió en los últimos 4 años de gobierno
gobierno de Pedro Sánchez de 2011 a 2015, yo creo que es muy difícil que vuelva, sobre todo por el panorama político que se ha dibujado, porque al haber más actores y más fuerzas en el juego, también ahora no es tan fácil saltarse a la torera lo que se hacía antes. Y de hecho, bueno, la persona hoy en día está investigada por el Parlamento de La Rioja. Digamos que el criterio de esa audiencia con este tema, a mí lo que más me sorprende es que los periodistas sois los que menos estáis denunciando la presión que tuvisteis. Los periodistas tienen la costumbre de comer todos los días. Pero está bien. Jairo, eso está muy bien. Eso está muy bien. Me dijo un compañero una vez que me puso estupendo, me dijo que sí, Jairo, ya vale de decir cosas muy bonitas, claro, que yo pago la hipoteca todos los meses y mis hijos tienen que comer. Ahora, ¿sabes lo que me quedé yo en ese momento? Planchado. Se me quitó la estupendez. Perfecto. Pero te quiero decir que ahora, teóricamente, como ya se anda más limpio, podían empezar a hablar. Aquí yo he oído voces de periodistas que han dicho exactamente eso. O sea, ya acabo de ir a un periodista denunciar que en La Rioja en 2015 y los años anteriores ha sufrido presiones a un periodista. Vamos a contar las presiones que ha habido. Vamos a empezar a contar las presiones que ha habido, ¿no? Para eso hay una comisión de investigación. Ya lo sé. Pero bueno. Pero mucho tiempo. Pero es verdad. Dicho eso, es verdad. O sea que también nosotros siempre lo que menos nos gusta es hablar de nosotros mismos y del gremio y tal. Seguramente si el trabajo que tiene César le mordía la mano a César. Claro, pero seguramente mañana me sale malo la dignidad. Me sale malo la dignidad con la que algunos temas se tratan y otros temas no se tratan. Perdona una cosa. El problema no es la dignidad nuestra, es durante esos tiempos qué hemos estado transmitiendo a los lectores o qué no hemos estado transmitiendo. Y ahora la dignidad de reconocer. Bueno, bien, ¿qué decir? Pero la dignidad nuestra es reconocerlo, bien, pues ya está. No sé qué más esperas. Lo que se ha dicho creo que está siendo injusto, porque lo que se ha dicho hoy aquí no se ha dicho nunca en público que yo recuerde en esta comunidad autónoma de La Rioja. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Que cada uno te cuenta qué ha tenido que hacer en su vida? Pues luego nos cuentas tú en tu vida personal. Yo no quiero. Yo creo que estás desenfocando. Lo he entendido perfectamente. Perdón, lo único que podemos pedir la labor de periodista, yo creo que lo he defendido otras veces, los ciudadanos tenemos también otra labor que tenemos que reflexionar. Todos tenemos nuestra parte de culpa. Y no, es que echársela al otro lado es sencillísimo. Pero yo creo que no es culpa ni nada, o sea, no sé, es que... No es culpa, sino que... A ver, no, te digo, yo dejé la parte positiva, si yo miro la parte negativa, pero bueno. Yo digo que no es culpa ni nada, o sea, pasa eso es así y ya está. Yo dejé el periodismo a 7 años, entonces me dediqué a otra cosa. Ya está, y si hubiera salido pues no me hubiera vuelto, ¿no? A mí me gustaría decir que incluso durante esos años tan duros hemos sobrevivido con algunas cosas de las que podemos sentirnos muy orgullosos. Con mucha dignidad. Era necesario. En algunas cosas no, y en algunas cosas sí. Yo, por ejemplo, puedo sentirme orgulloso de un par de casos que sacó mi periódico contra viento, marea y eso ya no era presión, sino que era un tanque en la puerta sobre miembros de los sucesivos gobiernos de esto. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente convencido de no quitar la cabeza que si no fuera por mi periódico, ahora mismo el presidente del gobierno de La Rioja no sería presidente, sino presidenta, y sería otra. Estoy convencidísimo de eso. Y eso es de la mano de un señor que se llama Alberto Gil, que es un pedazo de periodista de Nueva Argentina, que aguantó Carlos Canutas y lo que no está escrito, incluyendo una demanda totalmente falsa por una presión que se inventaron, y que siguió adelante con lo que estaba haciendo, porque tiene un paz. Porque el medio debe ser un paz. Porque el medio del reglamento le respaldó sufriendo mucho, hicimos las cosas. Entonces, quiero decir, sí, tuvimos muchas presiones, sí, fueron años muy duros, pero hicimos lo que mejor pudimos durante los años que nos era más complicado hacerlo.
Te voy a decir, yo trabajo en un medio de comunicación y no dejé de comer. Te digo, en el canal 44. Y a mí Enrique Tarracher me llamó para ciertas y me dijo, no puedes seguir grabando, porque yo soy cámara de profesión. Entonces yo sé lo que es. ¿Vamos? No, que ya más o menos ha salido, pero nos decían más o menos los casos. Yo creo que en la última época, y sobre todo cuando estalló el caso del chalet y el caso de los 200.000 euros de la sede de Duquesa de la Victoria, fue en lo que más ahínco puso el Partido Popular en tapar y que más intentó tapar. Se nos preguntaba más o menos por los casos concretos y sobre dónde se hicieron las presiones en esa última es que no quiero época. entrar en casos porque luego me dedico a otras cosas y sé más cosas. De todas formas, no quiero entrar en caso en ningún caso. De todas formas, déjame que os diga una cosa. Tampoco nos fundamos aquí. Por eso. La leche es estupendo. La leche es estupendo. Sí, a mí no me llama José Ignacio Ceniceros nunca en su vida. No decirme nada. Ni nadie de ningún partido sabe, ¿no? Es que no llama. Bueno, pues a lo mejor. Bueno, felicitarnos bien. Pero te quiero decir que hay formas para tal, pero de verdad que, o sea, no existe. O sea, es la llamada de por la mañana director de todo el mundo a decirle lo que es que de verdad es que eso está muy en el imaginario de las personas y luego no pasa. Hombre, claro, si te vas a meter en una zambra muy gorda, pues sí pasa, claro, pues sí pasa, o sí. Pero bueno, pero que de verdad que no es una cosa que a todas horas no hay una línea exclusiva para eso. Yo creo que parte de la responsabilidad también del periódico, de los periódicos digitales que van surgiendo y que lógicamente van a...